El tema de hoy es: levántate, es tu tiempo de victoria. Esto está en base en Salmos capítulo 27, desde el versículo 1 al 14. Los hijos y las hijas de Dios en un tiempo tienen que vencer cualquier situación que los agobie. Es en ese momento que deben mostrar confianza y creer en Jesús el Cristo. Debe aferrarse más a Jesús y utilizar las armas que Jesús el Cristo nos dio. Estas situaciones pueden ser enfermedad, inseguridad, deudas, difamaciones, maldades, mentiras, etc. Miren, hermanos, los hijos y las hijas de Dios a veces pueden tener algunas situaciones. Como estamos en esta tierra, sabemos perfectamente que hay situaciones que pueden presentarse ante cualquier hijo o hija de Dios. Muchos dicen, es a veces la salud. Sí, puede ser la salud. Otros dicen, bueno, hay inseguridad. Otros hermanas señalan que hay difamaciones, hay calumnias, hay mentiras, hay maldades. Y pueden seguirse señalando varios aspectos. Es por eso que Dios Todopoderoso otorga un camino para cuando el hijo o la hija de Dios tenga pensamientos de preocupación. Y Jesús el Cristo les dijo: no temas, confía en mí. Estas situaciones hacen que el creyente se aferre más a Jesús el Cristo. Nunca se olvide, Jesús le dijo al creyente, al hijo, la hija de Dios: no temas, confía en mí. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, muchos mensajeros señalaron que son 365 veces lo que está escrito en la palabra de Dios: no temas. Es como decir, cada día. El año tiene 365 días y en la palabra de Dios está escrito la palabra no temas, o los dos términos no temas, 365 veces. Confía en mí. Eso dice el Señor. Y asimismo, el Padre nos enseña qué es lo que debemos decir. Seas varón o mujer, habla siempre o confiesa abiertamente. Dios Todopoderoso te dice a ti, hermano, hermana, hijo, hija de Dios, que confieses abiertamente. Jesús el Cristo, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Mi Jesús es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me espavoreceré? Es decir, sentir pavor o mucho miedo. Es fundamental que el hijo o la hija de Dios repita siempre o lo resuma: Jesús, tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde
temor. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? El Padre nos enseñó. No es ningún ser humano que nos enseña. Jesús también nos enseñó. El Espíritu Santo también nos enseñó. ¿Y qué nos ha enseñado? Jesús el Cristo. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Está entendiendo, hermano? Dios mismo, el Padre, nos dice que le digamos a Jesús que es Dios, que es nuestro Dios. Y también nos dice que digamos que Jesús es mi luz y mi salvación. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es mi Dios, decimos que Jesús es mi luz y proclamamos que Jesús es mi salvación. También nos dice que te preguntes o preguntes, ¿de quién temeré? Y viene la respuesta. Mi Jesús es la fortaleza de mi vida. Miren, hermano, si usted declara que Jesús es su Dios todopoderoso, usted declara, confiesa que Jesús es su luz y también proclama, clama o señala o dice o grita que Jesús es su salvación. Jesús es mi Salvador. Entonces, usted no va a temer de nada. No va a temer nada. Y dirá constantemente, mi Jesús es la fortaleza de mi vida. Y puede volver a preguntarse, ¿de quién me favoreceré? Es decir, ¿de quién voy a sentir favor? Pavor significa sentir mucho miedo. Por eso es fundamental que el hijo o la hija de Dios repita siempre, Jesús, tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Amén. Por eso, hermano, hermana, es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno estar reunidos como en este momento para escuchar la palabra de Dios. Es muy bueno, porque de esta manera usted se fortalece con la palabra de Dios. El hijo o la hija de Dios sabe perfectamente quién odia al hombre y mujer. Es decir, todo creyente sabe perfectamente quién odia al hombre y a la mujer. Hay un ser que odia al hombre y a la mujer. Y ese se llama Satanás y los demonios. No es que el hombre y la mujer odia a otro hombre o a otra mujer. No es así.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, Adán nunca odió a Eva, ni tampoco Eva odió a Adán. Pero sí, el que odia al hombre y a la mujer es Satanás y los demonios. Es por eso quien tentó tanto a Adán como a Eva fue Satanás. Y cuando desobedecieron, Adán y Eva fueron echados del Edén. Y cuando nacieron sus hijos, Caín y Abel, Satanás puso odio en Caín. Por eso Caín odió a Abel. Tanto fue su odio que lo mató a Abel, su hermano. Dos personas que estaban en toda la tierra, podríamos decirlo de esa manera, pero uno odió al otro. Pero ¿quién puso ese odio? Ese rencor, ese resentimiento, esa maldad. Satanás lo tentó con el odio, con el resentimiento, con la maldad. A Caín. Por eso usted tiene que tener la plena seguridad que entre el ser humano no se odian por naturaleza, como quieran entenderlo. Viene el odio a través de otro ser, un ser perverso, lleno de maldad, que se llama Satanás y los demonios. Porque el varón y la mujer no se odian de forma natural, sino que reciben una tentación y empiezan a odiar a su prójimo. Por eso es decir, Satanás y los demonios, utiliza con mucha facilidad a incrédulos para intentar dañar a los creyentes. El odio al ser humano es tan intenso. Estamos hablando de Satanás y los demonios, cómo odia al ser humano. Oiga, ese odio que tiene Satanás y los demonios al ser humano es tan fuerte que solamente por ese odio Dios lo castigó. Lo echó. Satanás no estaba en el cielo. Su nombre era Lucero. Y aquellos ángeles que le siguieron a Lucero y fueron echados del cielo, lanzados como piedra a la tierra, castigados, cambiando, deformes. Su odio es muy fuerte hacia el ser humano. Por eso, tanto su odio que no se da cuenta que el hijo y la hija de Dios está protegido por Dios Todopoderoso. Entonces, cuando usted ya sabe perfectamente
esta situación y usted ha nacido de nuevo y usted cree y confía en Jesús y usted al ser hecho hijo, hija de Dios, entonces usted habla y dice: cuando se acercaron sobre mí los malignos, ya sabe quiénes son, angustiadores y enemigos, eso significa malignos, para atacarme, ellos tropezaron y cayeron. Gloria a Dios. ¿Entendió? Cuando empezaron o se acercaron sobre mí los malignos, es decir, Satanás y los demonios, para atacarme, ellos tropezaron y cayeron. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso Satanás y los demonios, tanto odio que tienen al ser humano, no se dan cuenta que Dios Todopoderoso nos protege y nos libra del mal. Por eso dice, tropezaron y cayeron. Usted tiene que agarrar eso, hermano, hermana. Usted tiene que hacerlo para usted, vida, en su propia vida. Y decir constantemente que todos estos malignos tropiezan y caen. Es decir, cuando quieren acercarse donde usted, como hijo, hija de Dios que es, ellos vienen con toda fuerza, a toda velocidad. Pero tropiezan y caen y no llegan donde usted. Gloria a Dios. Eso es el poder de Dios. Ese es el poder de Jesús. Con tanto ímpetu y velocidad vienen a atacar al hijo, a la hija de Dios. Y empiezan a tropezar y empiezan a caer. Y no logran tocarla a usted. Amén. Por eso, hermano, hermana, cuando el hijo, la hija de Dios conoce perfectamente quién es su Jesús, quién es su Dios Todopoderoso y quién es el que está con usted, todos sus enemigos, es decir, los malignos, tropiezan y caen. Amén. Por eso, confiadamente el hijo o la hija de Dios, al saber esto, al tener la certeza de que los malignos tropiezan y caen y no llegan donde usted, confiadamente dicen: aunque se asiente campo sobre mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra sobre mí, yo en Jesús el Cristo confío. ¿Está entendiendo? Puede levantarse toda la maldad y querer ir donde usted. No temerá mi corazón. Usted va a permanecer firme. No va a dudar. Aunque se levante guerra sobre mí. Es decir, cuando venga cualquier mentira, cualquier difamación, cualquier calumnia, cualquier maldad, yo en Jesús el Cristo confío. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos enseña
nos da las palabras para que nosotros las repitamos. Él nos da, nos enseña y nos dice qué es lo que debemos decir. Cuando vengan los enemigos, con toda fuerza y con todo ímpetu, tropezarán y caerán. Eso nos los dio Jesús, esas palabras. No nos dio un ser humano. De la misma manera, cuando dice, oye, mira, vienen atacándote a ti. Mira, son muchos. Y usted responderá lo que Jesús le enseñó. No temerá mi corazón. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es eso, hermano, hermana? No va a temer nada. No va a tener ningún temor en su ser. Corazón significa alma. Su alma va a estar firme y fuerte. Y más aún cuando digan, cuando se levante guerra sobre mí. Cuando quieran hablar o hacer o accionar cualquier situación, yo en Jesús, el Cristo, confío. Hermano, hermana, ¿sabe qué? Hasta el ateo, el satanista, el hechicero, el brujo, hablan de Dios. Mintiendo, engañando, pero hablan de Dios. Entonces, cuando quieren atacar a un hijo o hija de Dios, Dios mismo los aplasta. No es usted. Lo que ellos le dicen de Dios supuestamente, Dios mismo los aplasta. Lo mismo que hicieron con Noé. Lo mismo que hicieron con Enoc. Se burlaron. Pero empezaron, y a tanto de cansarse de burlarse, empezaron a querer agredir, a querer atacar. Ahí fue su destrucción de ellos. Y claramente, con Enoc lo demuestra completamente en la palabra de Dios. Y para que todo el mundo sepa, lea y estudie, lo demuestra con Noé. Dios destruyó a todos los perversos. Hablaban de Dios, sí, hablaban de Dios, mintiendo, engañando. Hablaban de Dios, tenían miedo de Dios, pero dañaban, se burlaban, mentían, calumniaban. Y Dios agarró, los exterminó. Entienda. Por eso, si usted es un hijo o hija de Dios, ¿en quién confía? ¿En su fuerza? ¿En su conocimiento? ¿En su economía? ¿En su posición? ¿En su cargo? ¿En su autoridad? ¿En qué confía? Si usted se dice ser hijo, hija de Dios, ¿en quién confía? Confía en Jesús el Cristo, porque Él es el único que los va a aplastar. Por eso es un engaño cuando ellos dicen, Dios es amor,
nada nos va a hacer. Pero nunca dicen, Dios es justo y su justicia es justa. Eso no dicen. Pero sí dicen, Dios es amor. Y nada nos va a hacer. Ningún daño nos va a hacer. Pero omiten que Dios es justo y va a orar con justicia. Y cuando haga su justicia, va a ser justa. No es como la justicia terrenal. La justicia terrenal es corrupta. No en mi país, es en todos los países. No es que digan, oh, en mi país la justicia es injusta. Es en todos. Por eso cuando Dios venga, lo mismo que en el diluvio, lo mismo les va a pescar a los injustos, a los impíos, a los perversos, que hablan de Dios, pero hacen perversidades, maldades, calumnias. No van a tener tiempo de decir socorro. No van a tener tiempo de decir, Dios mío, ayúdame. Miren, hermanos y hermanas, Dios claramente castigó a la perversa humanidad con agua. Y estudien ustedes por qué Dios castigó con agua. Porque Dios tranquilamente podía haber castigado con fuego. Claramente hubiera castigado con fuego. O hubiera castigado con la misma tierra. Es decir, hubiera abierto la tierra, su boca, y todo el mundo hubiera sido tragado. Lo que ahorita usted le llama terremotos, se parte la tierra, pero ahora sí va a abrir la boca. Y se los va a tragar a todos. Eso hubiera hecho. Dios hubiera castigado a esa humanidad perversa de diferentes maneras, pero tiene un significado porque castigó con agua. Y también tiene su significado cuando dijo, ya no voy a castigar con agua, ahora su castigo va a ser más fuerte. Por eso el perverso, aquel que no quiere saber nada de Jesús, va a recibir ese castigo. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que estar constantemente confiando en Jesús. Tiene que saber perfectamente que el único que odia, aborrece, rechaza al ser humano es Satanás y los demonios. Y cuando vengan con toda su fuerza, con todo su ímpetu, usted dirá claramente, tropezaron y cayeron. Gloria a Dios. Tropezaron y cayeron. Por eso toda mentira es desvanecida por Dios mismo, no por el ser humano. Dios mismo muestra lo que es verdad. El hombre, el incrédulo, la mujer incrédula, influenciada por la maldad, influenciada por Satanás y los demonios, se desvanece. Salen avergonzados. Salen avergonzadas. Hermano, hermana, usted sabe perfectamente que Dios Todopoderoso dice, mía es la venganza. Y eso lo saben bien. Bien saben Satanás y los demonios. Porque cuando el Señor dice, yo me levanto y mi ira nadie lo detiene. Y no hay quien pueda sobrevivir a ella. Es clara la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor habla, sabe Satanás y los demonios que jamás pueden maldecir al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, hermana, si los perversos, la humanidad perversa, ha sido destruida por agua, ahora va a ser destruida por fuego. Y todos aquellos que se levanten contra Dios Todopoderoso serán lanzados al lago de fuego.
Por eso van a ser destruidos por fuego, ya no por agua. Por eso, hermano, hermana, el hijo y la hija de Dios confía en Jesús. El hijo y la hija de Dios está seguro en Jesús. Y por eso el hijo y la hija de Dios en sus oraciones siempre clama lo siguiente: una cosa he demandado a Jesús el Cristo, y esto buscaré. Es decir, ¿qué es lo que usted le ha pedido a Jesús el Cristo? Y eso va a usted buscar. ¿Qué es lo que usted le ha pedido a Jesús el Cristo? Usted le pidió lo siguiente: que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para ver las maravillas de mi Señor y para estar en su reino. Amén. Mire, usted no pidió salud. Usted no le pidió, no le demandó economía. Mire lo que usted le está pidiendo: que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida, para ver las maravillas de mi Señor y para estar en su reino. Miren, hermano, hermana, la gran diferencia entre todas las peticiones que hace el hijo o la hija de Dios. Esta es la principal. Por eso dice: yo demando. Está clamando, gritando al Dios Todopoderoso, diciéndole: yo quiero estar en tu casa, en la casa de mi Dios, todos los días de mi vida, para ver las maravillas de mi Señor y para estar en tu reino. Es eso lo que el hijo, la hija de Dios demanda. Cuando el hijo, la hija de Dios, hermano, hermana, tiene esa seguridad y certeza, entonces el hijo, la hija de Dios lo logra. ¿Está entendiendo? Lo logra. ¿Y por qué lo logra? ¿Cómo lo logra? Porque se tiene firme lo que profesa. ¿Y qué es lo que profesa? La fe de Jesús. La fe de Jesús. Y usted sabe perfectamente, hermano, hermana, ese don nos fue dado a los hijos y las hijas de Dios. La fe de Jesús. Porque nadie, absolutamente nadie, sea varón, sea mujer, que no tenga la fe de Jesús, puede decirle: Jesús es mi Señor. Cuando uno tiene la fe de Jesús, puede decir: Jesús es mi Señor. Porque todo el mundo puede decir: yo también tengo fe. Todos tenemos una fe natural, humana, carnal. Pero muy pocos tienen la fe de Jesús. Porque la fe natural, carnal, nos ha sido dados a todos. Desde el momento en que nacimos o salimos del vientre de la madre, todos tenemos fe humana, carnal. Pero ese don de fe de Jesús es distinto, es diferente. Porque no es la fe de la persona, es la fe de Jesús que lo esfuerza, que lo levanta, que lo fortalece. Es esa fe de Jesús que hace que usted clame ayuda y pida socorro al Dios Todopoderoso.
Es esa fe de Jesús que a usted le impulsa a estudiar la palabra de Dios, a confiar en Jesús. Es un don dado por Dios mismo al ser humano. Claramente estamos hablando, es un don dado por Dios mismo al ser humano, nada más, al varón y a la mujer, a nadie más. Esa fe de Jesús solamente lo tiene el hombre y la mujer. No tiene otra creación más. De toda la creación que usted sabe, solamente está dado para el ser humano, para el hombre y para la mujer. Por eso, esa alma de ese hombre y de esa mujer repiten: llego confiadamente al trono de su gracia. ¿Está entendiendo? Llego confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me esconderá en el escondrijo de su tienda. En roca me pondrá en alto. Estoy en el lugar más seguro. Miren, hermanos, el hijo o la hija de Dios, cuando tiene ese don que es la fe de Jesús, no la fe en Jesús, la fe de Jesús, lo libra en el día malo. Es decir, hay día malo. En el día del mal. ¿Y dónde Dios lo lleva a usted? A su tabernáculo. ¿Y dónde es su tabernáculo? Unos dirán en su templo. Otros dirán en su reino. En el reino de Dios. Otros señalarán en un lugar secreto, donde nadie sabe. Y el día del mal ya está cerca, no se olvide. El día del mal está cerca. Es la tribulación y la gran tribulación. La ira de Dios que se va a manifestar, como se manifestó en el diluvio, como se manifestó en la época de Enoc, como se manifestó en diferentes épocas. Ahora se va a manifestar con más fuerza, con más fuerza se va a manifestar. Pero no morirán con agua. No morirán con agua. Muchos mensajeros dijeron, morirán con sequedad. Desearán siquiera beber una gota de agua y no podrán. Por eso, hermana, Dios Todopoderoso esconde al hijo o la hija de Dios en un lugar seguro. Lo que podemos decir en su tabernáculo, en su reino. Y nadie lo encuentra. Nadie lo va a encontrar. Nadie lo va a encontrar.
Y ahí va a venir ese momento, el castigo fuerte del Dios Todopoderoso sobre todos los perversos. Amén. Por eso el creer y confiar en Jesús el Cristo hace que el Hijo o la hija de Dios siempre tenga en su boca palabras de seguridad y certeza. ¿Quién es su Dios único y verdadero? Por eso habla todo su ser. Miren, hermanos, el Hijo o la hija de Dios tiene que tener certeza y seguridad. ¿Quién es su Dios todopoderoso? Porque confía y cree plenamente en Jesús. Y tiene palabras de seguridad y certeza que Jesús es su Dios único y verdadero. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, habla y dice: Jesús es Cristo, mi Dios todopoderoso. Tú me das victoria sobre mis enemigos que me rodean. Miren, hermanos, tú me das victoria sobre mis enemigos que me rodean. Gloria a Dios. Yo te ofrezco en tu trono sacrificios de júbilo y cantaré salmos a mi Señor. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo, hermano, hermana? Se levantan los enemigos contra usted y los rodean. Y usted permanece tranquilo, sin ningún temor. No tiene nada de temor. Y tú dices: hijo, hija de Dios, Jesús me da victoria sobre mis enemigos que me rodean. Miren, con tanta seguridad usted habla, viendo la multitud de enemigos. Y usted dice: Jesús me da victoria sobre mis enemigos que me rodean. Oiga, no está llorando, no se está quejando, no está pensativo, no está preocupado. Usted está seguro, usted está confiado, no llora. ¿Qué hace entonces usted? ¿Qué dice? Yo te ofrezco en tu trono sacrificios de júbilo. ¿Sabe qué es eso? Usted empieza a alabar al Señor y decirle: gloria a Dios, bendito es el Señor. Y empieza a cantar, a alabar al Señor. Empieza a saltar, a alegrarse, a gozarse y decir: Jesús es mi Dios, gloria a Dios. Y le empieza a hacer canciones, empieza a hacer cantos, salmos, como hemos aprendido el anterior domingo. Canta salmos al Señor. Dios mío, en ti confiaré. Dios Todopoderoso, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Salvador. Tú eres el que me libertas. Tú me levantas. Tú me fortaleces. Tú me ayudas. Miren, hermanos, no hay lágrimas. Ninguna lágrima. Cuando el enemigo viene contra ti, no hay lágrimas, no hay queja. Cuando los enemigos te rodean, no hay desesperación alguna, porque sabes
perfectamente que Jesús te da victoria sobre todos tus enemigos. Con esa seguridad que tienes, empiezas a hacer sacrificios de júbilo. Alabas al Dios Todopoderoso, das gracias a Dios Todopoderoso. Le dices: Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú eres mi Dios único y verdadero. Y le cantas salmos. Le cantas todos los salmos. Y tú puedes decir: el que habita el abrigo del Dios Altísimo no temerá mal alguno. Caminaré y no resbalaré. Confiado caminaré. Miren, hermanos, cuando un hijo o hija de Dios confía en Jesús el Cristo, ¿cuánta seguridad tiene? Fortaleza mía. Le dice usted a Jesús. Por eso, hermano, el hijo, la hija de Dios no teme. Está confiado en Jesús. Por eso, hermana, todos los perversos, todas las perversas, toditos esos, tropezarán y caerán. El castigo viene ya para ellos. Por eso dice la palabra del Señor: levántate, es tu tiempo de victoria. Levántese, hermano, hermana, es tu tiempo de victoria. Aférrate a Jesús el Cristo. Agárrate de Jesús el Cristo. No nos estamos agarrando de un ser humano. Estamos agarrándonos de un creador, de un Dios todopoderoso. Entiéndalo. Quien nos va a dar vida eterna, nunca se olvide. Quien nos va a dar salvación eterna, nunca se olvide. De Él nos estamos agarrando. Del Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Por eso usted ya no va a estar llorando. Ya no va a estar quejándose. Usted ahora va a hacer sacrificios de júbilo. Sacrificio significa ofrenda. Usted va a ofrendarle al Dios alabanzas. Va a cantar salmos. Si en la palabra de Dios está escrita entre comillas, le llamaremos 150 capítulos de salmos. Usted va a escuchar y va a hacer más salmos, alabándole al Dios Todopoderoso, glorificando su nombre, confiando plenamente en Jesús el Cristo. No va a dudar de nada. Dios Todopoderoso creó al varón y a la mujer.
al hombre y a la mujer, nada más. Físicamente, intelectualmente, Dios creó al hombre y a la mujer. Entiéndalo. Y ese hombre y esa mujer que confía en Jesús el Cristo, claramente dirá: tú me das victorias sobre mis enemigos que me rodean, y yo te ofrendaré sacrificios de júbilo, alabanzas, y cantaré salmos a mi Señor. Miren, hermanos, no hay lloro, no hay queja. Alabe al Señor. Usted está enfermo, alabe al Señor. Usted está endeudado, alabe al Señor. A usted lo calumnian, cante salmos al Señor. A usted le dijeron que jamás iba a casar, alabe al Señor, porque Dios le va a dar su esposo, su esposa. A usted le dijeron que nunca va a tener hijos, alabe al Señor. Dios le va a bendecir y va a tener hijos, hijas. Usted no tiene casa, alabe al Señor. Dios le va a dar abrigo. Abrigo significa casa. Usted no tiene trabajo, cante salmos al Señor. Dios le va a dar sustento. Sustento significa trabajo, bienestar, negocio, empresa, industria, empleo. Alabe al Señor. Por eso Dios Todopoderoso nos enseña claramente que debemos confiar en Jesús, el Cristo. Cuando todo eso aprendemos, hermano, el hijo, la hija de Dios ora constantemente de esta manera. Oye, oh Padre, en el nombre de Jesús, mi voz con que llamo, y ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro, oh Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo. Mi ayuda has sido tú. No me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación. Porque mi padre y mi madre me dejaron, y tú, Señor, me recogiste. Ahora soy tu hijo, soy tu hija. Amén. Miren, hermanos, esa es la oración del hijo y la hija de Dios. El hijo y la hija de Dios reconoce que tengo necesidad de tener a mi Jesús a mi lado. Quiero agarrarme del Dios Todopoderoso. Quiero estar con Él constantemente. Quiero confiar en Jesús siempre. Es decir, lo que dice el Hijo de Dios, yo digo, dice el Hijo de Dios.
ahora soy tu hijo, ahora soy tu hija. Y eso siempre el hijo o la hija de Dios repite: Padre mío, yo soy tu hijo. Padre mío, Dios Todopoderoso, yo soy tu hija. Solamente podemos decir todo eso con el don de fe. La fe de Jesús. Con la fe de Jesús podemos decir todo esto. Porque todo aquel que tiene ese don de fe, la fe de Jesús, puede hablar de esa manera. Pero si aquellos siguen teniendo la fe carnal, no van a poderlo decir. Hermano, hermana, usted nació de nuevo. Usted tiene ese don de fe, la fe de Jesús. Amén. Por eso, al declarar que soy hijo, hija de Dios, es lo más trascendental, porque es la manifestación misma de confiar en Jesús el Cristo ante cualquier situación. Diga siempre: soy hijo, soy hija de Dios. Amén. Tiene que decirlo constantemente. Háblelo, declare, clame: soy tu hijo, soy tu hija. Así hable y empiece a orar al Dios Todopoderoso. Pero, sin embargo, el momento cuando le llega al hijo, la hija de Dios, preocupación, debe clamar diciendo, es decir, como nosotros estamos en la tierra, podemos ser sorprendidos. Y llega una preocupación al hijo o la hija de Dios. Pero bueno, muy bien, nos han sorprendido, pero no nos han vencido. Entonces clamamos diciéndole al Señor: enséñame, oh Señor, tu camino. ¿Está entendiendo? Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ya sabe quiénes son, Satanás y los demonios. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y hablan calumnia. ¿Está entendiendo? Cuando le sorprenden al hijo o la hija de Dios, estamos poniendo entre comillas, le sorprenden. El hijo o la hija de Dios clama, diciendo: enséñame, oh Señor, tu camino. ¿Está entendiendo? Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Qué significa eso? Primero me está diciendo: Señor, dame la respuesta. Enséñame tu camino. Y luego estás diciendo: guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es decir, no cometas el error de ser corrupto como los otros. No te desvíes. Eso te está diciendo. No porque los enemigos obran mal, tú también vas a utilizar obras malas. Es decir, si a ti te calumnian, tú también calumnias. No puedes hacer eso. Si ellos obran con maldad, con calumnia, con armas que son injustas, corruptas,
Tú no puedes utilizar ese tipo de armas, si queremos llamarlo. A utilizar la mentira, yo uso la mentira. A utilizar la calumnia, yo uso la calumnia. Él me ha robado y yo también le robo. ¿Te entendiendo? A mí me ha engañado y yo también le engaño. Por eso dice, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No voy a obrar como ellos obran. No voy a obrar de esa manera. Yo voy a obrar porque estoy en la senda de la rectitud. Estoy con Jesús, el Cristo. Por eso nadie puede hablar de Jesús, el Cristo, si está haciendo cosas malas. Acuérdese de Saúl. Acuérdese. Ha sido ungido. Después Dios le quitó la unción y lo castigó. Todos dijeron, murió. Sí, murió espiritualmente. Pero seguía reinando. 40 años reinó. Entienda. Por eso, hermano, hermana, cuando le sorprenden a usted puede orar y decir, enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y hablan calumnia. Miren, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. Jesús es bueno. Jesús es grande. Entiéndalo. Hijo, hija de Dios. Por eso el hijo o la hija de Dios al clamar escucha la voz del Todopoderoso tan clara que siente la presencia de Dios hablándole. Miren, hermanos, cuando ha sido sorprendido el hijo o la hija de Dios, Dios les dice, tú no has pasado por otra tentación que otros no hayan tenido. ¿Está escuchando? Oye, a ti te sorprendieron. También a otros de mis hijos, de mis hijas, también los sorprendieron. Así que tú no te asombres. Ni te admires que es tu propio, es un problema único tuyo. No es así. A muchos de mis hijos y mis hijas, dice el Señor, también los han sorprendido con estas tentaciones. ¿Está entendiendo? Entonces usted gritará, gloria a Dios, bendito el Señor, no había sido yo el único. Y tampoco no soy el único que voy a clamar a mi Dios Todopoderoso para que me dé victoria. Miren, hermanos, Dios cómo nos enseña. No somos los únicos que hemos sido tentados. Si no, hubieron muchos hijos, hijas de Dios que creyeron en Jesús y también que han sido tentados y en este momento están durmiendo.
Miren, desde la creación de los cielos y la tierra, desde Adán y Eva, todos aquellos que creyeron en Jesús, Dios Todopoderoso, fueron tentados. Y todos esos hijos, hijas de Dios que fueron tentados, salieron victoriosos, tuvieron victoria. Si bien han sido sorprendidos, también llegaron a entender y comprender que cayeron, tropezaron y cayeron todos sus enemigos. Dios es bueno. Jesús es bueno. Jesús es grande y todopoderoso. Entiéndalo. Por eso te dice el Señor a ti, hijo, hija de Dios, y confía en mí, te está diciendo el Señor. Confía en mí. Yo no voy a permitir que sufras más tentaciones. ¿Está entendiendo? Ya no vas a tener más tentaciones. Cuando quieran atacarte, muy bien, Dios los va a destruir. Dios los va a hacer tropezar. Dios los va a hacer caer. Y Dios Todopoderoso, ¿qué te dice? Cuando tengas tentaciones, van a ser aquellas que vos vas a vencerlas. Porque no va a ser mayores de las que puedes soportar. ¿Está entendiendo? Si usted mide una fuerza o un dolor, como quiera usted llamarlo, del 1 al 3, digamos, usted va a soportar, porque si usted tiene un aguante, le llamaremos de esta manera, hasta el 3, va a llegar pues la tentación hasta el 3. Pero si usted tiene un aguante hasta el 1, pues va a ser una tentación hasta el 1. Es decir, no puede ser mayor a lo que usted puede soportar. Por eso hay hombres y mujeres, hermano, que son hijos, hijas de Dios, que tienen diferentes situaciones distintas a otros hijos, hijas de Dios. Hay otros hijos, hijas de Dios que están en situaciones que soportan más que otros que apenas están en una situación sencilla, le podemos llamar de esta forma, que pueden soportar. Por eso, Dios Todopoderoso tiene hijos, hijas de Dios, con diferentes resistencias, le llamaremos, que pueden soportar esas tentaciones. Las tentaciones son ataques satánicas y diabólicas. Y Dios permite, pero sabe que ese hombre y esa mujer tienen un aguante o un soporte. ¿Qué nivel? Hasta ese nivel. No puede llegar al igual a ese nivel. Es menor a ese nivel. No puede igualar o sobrepasar el nivel que Dios le ha dado de resistencia a ese hijo, hija de Dios. Por eso dice el Señor. Además, cuando vengan las tentaciones, le dice al hijo, la hija de Dios, yo mismo, miren cómo Dios Todopoderoso nos dice, yo mismo te mostraré cómo vencerlas y así podrás resistir o así podrás destruirlas. ¿Entendió? ¿Entendió, hermano, hermana?
todas las tentaciones que vengan van a ser para usted menores, no iguales a lo que usted puede aguantar, menos aún mayores. Usted está creado para aguantar algunas tentaciones, ataques satánicos, demoníacos, pero no pueden ser iguales a sus resistencias ni mayores. Y Dios Todopoderoso le dice a usted también: yo te mostraré cómo vencerlas y destruirlas. ¿Está entendiendo? Dios mismo es Dios Todopoderoso. Él permite que usted sea atacado, es decir, las tentaciones del diablo. Muy bien. Pero no son mayores a lo que usted puede aguantar, ni son iguales a lo que usted puede aguantar. Siempre son menores. Y Dios Todopoderoso le dice: yo mismo te mostraré cómo vencerlos. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Usted debería saltar, gritar, alegrarse, gozarse, que usted no está solo. Dios mismo le va a dar el camino, te le va a mostrar cómo vencerlas y los va a destruir esa tentación. Amén. Ese es mi Dios. Ese es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo alienta el alma del Hijo y la hija de Dios. Lo alienta, lo anima. Eso se llama, lo esfuerza. Hay una alabanza: alienta mi alma. Escúchela. Alienta mi alma. El único que alienta mi alma es Dios Todopoderoso. El único que me esfuerza es Dios Todopoderoso. El único que me fortalece es Dios Todopoderoso. Por eso Jesús el Cristo alienta el alma del Hijo y la hija de Dios. Es necesario que pase por estas situaciones a fin de estar fortalecido. ¿Está entendiendo? Las tentaciones tiene que pasarlas. Tiene que vencerlas. Porque Dios le da victoria. No se olvide, porque Dios nos dice cómo vencerlas. Por eso es necesario que el Hijo y la hija de Dios pase estas situaciones a fin de estar fortalecido para perseverar. ¿En qué va a perseverar? En creer en Jesús el Cristo. En confiar en Jesús el Cristo. En obedecer lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. De esta manera, Satanás y los demonios están vencidos. Huyen despavoridos por distintos caminos. ¿Entendió? Usted los va a ver cómo Satanás y los demonios corren por diferentes lugares. Hasta entre ellos se chocan, si quiere entender. Y huyen despavoridos. Huyen despavoridos, hermano, hermana. Por eso Jesús el Cristo muestra una vez más que todo aquel hijo, hija de Dios, que cree y confía en Jesús el Cristo, constantemente será fortalecido todo su ser, esperando en el Señor, sintiendo la presencia del Dios Todopoderoso. Está con el Hijo, la hija de Dios, y recuerda lo que escuchó.
levántate. Es tu tiempo de victoria. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana, levántese. Es tiempo de victoria. Por eso este hijo o hija de Dios respira profundamente y confiesa: yo sé que viviré para ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Por eso repito, espero a Jesús el Cristo, y esfuércese mi corazón, espero a Jesús el Cristo. Mire lo que confiesa el hijo o la hija de Dios, que también usted debe confesarlo. En otros términos, ¿qué dice el hijo o la hija de Dios? Mi confianza está en Jesús el Cristo. Y grita: sí, mi confianza está en Él. Amén.